Este bloque de Economía Virtual es auspiciado por Cooperativa Universitaria, confiable, solvente y solidaria. Y bueno, hoy hablamos de una obra que está moviendo todo lo que es el centro histórico, la zona del Puertos, un barrio histórico como es la Loma San Jerónimo, y obras que se están emprendiendo en la ciudad. Estamos en compañía de una de las directoras del UPC, la señora arquitecta Cintia Llanes. Gracias por su presencia, directora. Muy buenas noches y encantada de estar aquí compartiendo con ustedes para comentar los trabajos que estamos haciendo en San Jerónimo y en toda la zona portuaria. Y con nosotros también el señor Luis Godoy, responsable de lo que es la oficina comunitaria de arquitectura que está trabajando allí en la Loma San Jerónimo. Asimismo, y también encantado de estar acá con ustedes. Comentanos, Luis, cómo vienen trabajando ahí en la Loma, de qué se trata este proyecto de reconversión del proyecto del Mirador y del centro comunitario. Bueno, el proyecto nace por una iniciativa de los vecinos en conjunto con el Ministerio de Obras Públicas, donde empezaron a comentar un poco cuáles eran sus intenciones sobre empezar a mejorar ciertos puntos del barrio, ¿verdad? Entonces, el Ministerio de Obras Públicas lanza una consultoría de diseño y proyecto ejecutivo, donde nosotros como Oficina Comunitaria de Arquitectura, como OCA, que son las siglas, fuimos adjudicados a esa consultoría. Ahí lo que vemos en pantalla justamente ya los trabajos que se están realizando en materia de diseño. Realmente esos son trabajos que se realizaron hace unos años, ¿verdad? Todo lo que fue la pintura y de alguna manera darle una imagen a San Jerónimo. Nosotros venimos a aportar sobre esa cantidad de proyectos que se llegaron a hacer, ya con lo que sería empezar a pensar en espacios que puedan públicamente sostener esa potencia que tiene San Jerónimo como un lugar dentro de lo que es la ciudad de Asunción, ¿verdad? Ya que OCA es netamente un enfoque social, lo que quieren aportar desde la empresa con una alianza con el gobierno es el desarrollo social, darle ese toque. Claro, nosotros como empresa lo que hacemos de un principio es pensar en cómo podemos involucrar a las personas dentro de lo que es el proceso de diseño, ¿verdad? Nosotros creemos que necesariamente la arquitectura empieza desde las emociones y desde el imaginario de la gente del lugar. Si no, estaríamos actuando como profesionales irresponsables al tratar de responder a una situación en la que no conocemos. Entonces le damos esa participación y ese protagonismo por medio de diferentes talleres a las personas de San Jerónimo. Como vemos en la pantalla, fueron talleres que realizamos en el oratorio, que es uno de los lugares donde se va justamente a desarrollar el proyecto del Mirador. Y fueron así como se ve, ¿verdad? Con mesas redondas, con tereré en mano, de una manera amena, con charlas y siempre muy motivados de manera creativa, ¿verdad? Tratando de que ellos saquen todas esas ideas, ese imaginario que tienen dentro. Entonces, de alguna manera nosotros como oficina podemos también involucrarnos bastante en lo que está instalado en el barrio, ¿verdad? No trabajamos con supuestos, sino que trabajamos con necesidades puntuales, con necesidades reconocidas, para que de alguna manera esa infraestructura, esa plataforma construida que vamos a realizar, sea lo más directa posible, lo más específica. Porque la arquitectura no se trata solamente de cosas lindas, ¿verdad? Se trata de infraestructura que pueda responder a un desarrollo, ¿verdad? Luis, nos comentabas que desde OCA como empresa social dentro de lo que es la arquitectura, ustedes están queriendo instalar una nueva tendencia entrando. Este es el primer proyecto ya trabajando con el Estado, sin embargo están trabajando en viviendas sociales, con un enfoque social, en distintos tipos de proyectos. Sí, realmente no sé si se le puede llamar una nueva tendencia, más que nada es trabajar de una manera responsable, ¿verdad? Como te comentaba, nosotros buscamos siempre responder a la pregunta correcta. De acuerdo a las necesidades. Eso refiere a que no estemos trabajando de alguna manera ambulatoria nomás, ¿verdad? Entonces, buscamos poder realizar buenas inversiones, o sea, poder llevar proyectos a que terminen como buenas inversiones, ¿verdad? Si de repente estamos destinados a responder con un proyecto a una situación social
y no estamos involucrados en la situación social, esa inversión puede llegar a ser muy mala. Y así vemos en muchas inversiones públicas cómo esas inversiones terminan abandonadas, ¿verdad? Entonces, eso llama mucho la atención en el sentido de que no se estudió bien el caso, no se participó de la manera correcta, ¿verdad? Entonces, un poco por ahí viene la forma en la que queremos trabajar. ¿Cómo es que el MOPC quiere aprovechar que la Loma de San Jerónimo es un sitio histórico? ¿Qué es lo que quiere dentro de este plan que se está realizando? Bueno, el Ministerio de Obras Públicas, a través de la unidad que estoy coordinando, que es Reconversión Urbana, están creando una serie de proyectos dentro del barrio debido al alto valor patrimonial, también turístico y de identidad que tiene, ¿verdad? Hemos realizado varios trabajos ya ahí, ¿verdad? Saneamiento de los arroyos Jaén y Jardín. También estamos trabajando en lo que va a ser el mejoramiento de las calles, de todo el sistema vial interno del barrio, también y peatonal, ¿verdad? El mejoramiento de los pasillos, los servicios, todo lo que sea el desagüe pluvial, instalación de agua, el alcantarillado sanitario, alumbrado público, ¿verdad? Y ahora estamos concretando lo que sería, ¿verdad? Trabajando con OCA en lo que sería el diseño para el centro comunal y también lo que sería el mirador, ¿verdad? También el Ministerio realizó trabajos en el entorno, ¿verdad? Con la construcción del Parque de la Solidaridad, la construcción del Parque Lineal Jaén, el mejoramiento de la avenida Estela Maris, que está al costado del barrio, y también ahora está trabajando en lo que va a ser la implementación del Plan Maestro Puerto, ¿verdad? Que también va a tener un impacto positivo para todo el sector. ¿Se busca convertir a La Loma en un barrio modelo en la ciudad? De hecho que San Jerónimo tiene ciertas particularidades y una identidad muy fuerte, ¿verdad? Eso también Sí. se está trabajando en estos talleres y se está poniendo en valor. De hecho, el barrio, ¿verdad? Tiene condiciones turísticas ya instaladas, ¿verdad? Sí. Senatur trabajó en esto ampliamente, ¿verdad? Mejorando la infraestructura y los servicios y con este nuevo centro comunal, con este nuevo mirador, ¿verdad? Sí va a ser un barrio modelo y entendemos que va a captar aún más interés turístico del que ya tiene, ¿verdad? Y San Jerónimo también tiene actividades muy particulares, ¿verdad? Festejos de lo que es la fiesta de San Juan, el Vía Crucis, Semana Santa, el festejo del Santo, ¿verdad? De San Jerónimo, ¿verdad? Tiene una identidad muy fuerte, un valor muy importante para el barrio, ¿verdad? Sí. Entonces, San Jerónimo tiene ciertas características que lo hacen único, ¿verdad? Dentro de Asunción. Ahí, a pasos nada más de La Loma, tenemos al puerto y también se está trabajando, usted está como encargada de lo que es la reconversión del puerto. ¿Cómo está ese proyecto? Sí, ese proyecto está en desarrollo, ¿verdad? El Ministerio de Obras Públicas fue nombrado como coordinador por el Ejecutivo para la implementación de este plan maestro, ¿verdad? En el sector del puerto, que son aproximadamente 26 hectáreas, se van a instalar una serie de usos, ¿verdad? Oficinas de gobierno, la terminal del Metrobús, una terminal de ferry, edificios para usos mixtos, comercial, gastronomía, usos recreativos, ¿verdad? Entonces va a ser un importante nodo que también va a ayudar, ¿verdad? A potenciar el desarrollo de todo el centro histórico de Asunción. Ahora los dos proyectos estarían culminando prácticamente en paralelo o bueno, el de La Loma estaría ya culminando, luego tendríamos novedades en materia de puertos. En breve en la Loma San Jerónimo comenzaríamos los trabajos, ¿verdad? A partir de los diseños de la construcción del centro comunal, también del mirador, del mejoramiento de las calles, ¿verdad? Para darle un carácter más histórico y más a escala del peatón, ¿verdad? Eso comenzaríamos en breve este año y luego el año siguiente sí comenzaríamos más en los trabajos que tengan que ver en el sector de puerto. Y para ir cerrando por su parte, arquitecta, el Metrobús, me parece que también, como usted ya me había mencionado fuera de aire, dentro de lo que es el área de cobertura de trabajo suyo desde el MOPC, tiene algo que ver dentro de estos proyectos y también lo que es la reconversión del centro histórico. Así mismo, ahora. La unidad de reconversión urbana es otra unidad, al igual que la unidad del Metrobús, ¿verdad? Que está dentro de un programa y tenemos muchos puntos de contacto. Aparte de estar en el mismo programa, la terminal de Metrobús, que va a estar instalada en el predio del puerto,
El trayecto del Metrobús en el centro histórico va a ser a través de Presidente Franco y llegando a la avenida Estela Maris. Entonces, es un servicio que también va a ayudar mucho a los habitantes de la Loma San Jerónimo y a todas las personas que estén en el entorno, ¿verdad? Entonces, el proyecto Metrobús es un proyecto que está también en desarrollo y van a comenzar obras intensivas en el corredor de la avenida Eusebio Ayala, en la brevedad, y en lo que sería centro histórico a partir del año que viene. Y por tu parte, Luis, ¿cómo ven los resultados en materia de las capacitaciones que han realizado, las reuniones con los vecinos? La verdad que fueron reuniones bastante emocionales, ¿verdad? O sea, fueron reuniones donde asistieron un promedio de 30 a 40 personas más o menos, donde pudimos tocar en principio todo lo que era la identidad del barrio, ¿verdad? Con diferentes formas. Uno fue una dinámica, fue un tereré en mesas diferentes. Y construimos el símbolo o sea, tratamos de descubrir el símbolo de San Jerónimo por medio de una dinámica con plastilinas. También hicimos por medio de un mapeo, con un mapa de lo que es San Jerónimo, tratar de descubrir por medio de ellos mismos, ¿verdad? Cuáles son las zonas que tienen que ser intervenidas, dónde hay desafíos, oportunidades. Y también nuestro último taller fue llevarles a ellos a pensar con las manos, ¿verdad? A tratar de que por medio de maquetas puedan contar un poco qué es lo que se imaginan, ¿verdad? Qué es lo que se imaginan, el porqué, ¿verdad? Entonces, con eso salieron resultados como súper interesantes en la idea de cómo ellos imaginan. Una de las cosas que fue muy notorio fue la idea de determinar también o armar un club para la tercera edad, ¿verdad? También ellos dijeron mucho la idea de poder armar un centro de salud, espacios formativos, ¿verdad? Espacios recreativos también. O sea, se imaginaban canchas, también seguir potenciando lo que es la guardería que ya existe, ¿verdad? Y dentro de lo que es el mirador, sí, tener ferias donde se puedan mostrar cosas de San Jerónimo. Y algo también bastante bueno que salió y que se está teniendo muy en cuenta es poder crear un museo de la Loma, ¿verdad? Porque hay muchísimos materiales que tienen ellos mismos, de fotografías, escritos, y inclusive de repente ciertos videos que tienen sobre recuerdos, ¿verdad? Sí. De que iban haciendo. Entonces, qué mejor que también poder determinar un espacio de museo para la Loma en sí. Bueno, Luis, arquitecta Cintia, agradecerle por la experiencia de lo que se está haciendo allí en la Loma y bueno, de aquí a un tiempo ya seguramente escuchar los resultados de este proyecto ya ejecutado. Así mismo. Dale, muchas gracias. Hasta cualquier momento. Bueno. Este bloque de Economía Virtual fue auspiciado por Cooperativa Universitaria, confiable, solvente y solidaria.